Se dice que la vida en la Tierra anterior a como hoy la conocemos, en un principio pues solo era un puñado de moléculas, simples aminoácidos y compuestos orgánicos, y una serie de combinaciones y transformaciones lograron crear vida compleja. Hay muchos científicos, muchos tecnólogos y estudiosos de este tema que nos han dado unos hallazgos y que nos han dado una forma y una metodología para entender al respecto. Por ejemplo, en el tema de la singularidad, recordemos a un futurólogo como Ray Kurzweil, que nos muestra una línea interesante de tiempo de cómo ha transitado nuestra inteligencia, cómo ha ido creciendo esa evolución que le llaman los científicos el potencial creativo del cambio o la posible adyacencia. Ray Kurzweil parte de ese primer hallazgo donde al principio pues era cuando se descubre el átomo, cuando tenemos ese dato de que los átomos pues ahora sí que por su composición se deriva después de esas transformaciones en las que iba ocurriendo la posible adyacencia. De la física pasamos a la química. Después, cuando aparece el ADN, cuando aparecen los cromosomas y todo eso, de la química pasamos a la biología. Después de la biología, pues llegamos a lo que es la neurología. Después de esa neurología ya viene la tecnología, y dentro de todo esto ha habido unos cambios importantes que se han podido entender para saber cuál será nuestra última invención o cuál será nuestra última innovación o hasta dónde vamos a llegar con esa serie de creatividad. Desde esa transformación que han surgido a lo largo de la historia, de cuando nos hicimos humanos, que tras la bipedestación, como lo establece Peter Watson, que parte de esa bipedestación donde descubre pues esos hallazgos donde se genera la creatividad. Parte Peter Watson de la bipedestación porque al momento de quedar libres nuestras manos, podíamos caminar, podíamos hacer otras cosas, mientras se generaba un efecto psicomotriz muy interesante en nosotros. Podíamos ya trepar a un árbol mientras ir comiendo algo que llevábamos en nuestras manos. Surgen esos procesos creativos donde se genera un cambio radical en esos hemisferios cerebrales, y a partir de ese entonces, pues cuando un homínido se dio cuenta que si golpeaba de cierta manera unas piedras generaba lascas más afiladas, y empezó una serie de invenciones que no se han detenido hasta nuestros tiempos. No hay desaceleración a la vista. Desde la invención de la rueda, el descubrimiento del fuego, de la lanza, y de toda esa serie de invenciones, algunas han sido más impactantes que otras. Por ejemplo, cuando había una gran cantidad de trabajo en el campo, que historiadores y comunicólogos nos datan cierta manera de cómo se habían hecho esos cambios radicales en algunos sectores. Por ejemplo, los caballos, eran millones de caballos que estaban empleados en el campo, o millones de campesinos que trabajaban. Tras una invención, tras una forma de acuñar, de apropiarse del conocimiento científico y técnico, pues los motores, el automóvil o todo lo que se estaba realizando en ese momento, pues se generó un cambio radical, y digamos que se perdieron miles o millones de empleos de los caballos o de los campesinos tras una invención así. Pero cuando nos empezamos a industrializar, que se generaba mayor impacto en ese proceso inventivo, en ese proceso creativo, han tenido grandes invenciones muchos científicos, muchos inventores, muchos tecnólogos que han causado cambios radicales. Recordemos que han existido 3 revoluciones industriales muy interesantes. La primera revolución industrial, donde las máquinas de vapor y el agua permiten lo que es la producción en masa. Después, en la segunda revolución industrial, lo que es la electricidad acelera esa producción o permite un proceso mejor, o se empiezan a crear metodologías para la innovación, para el proceso creativo, en esas cosas, y también acelera la producción en masa. La tercera revolución industrial
pues ahora sí que se ha definido como las ciencias de la computación, donde empiezan a aparecer máquinas, donde empieza a aparecer más bien la automatización, las aplicaciones, el software comiéndose al mundo, como lo definen algunos. Esa es la tercera revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial, estamos viviendo una época donde la han definido como la fusión de los sistemas físicos, biológicos y digitales. Y en esta época de mayor transición en aceleración tecnológica, es una época donde tenemos que poner mucha atención a la protopía digital o al proceso de mejora gradual que realiza la tecnología. Esa ley de Moore, esa ley de la exponencialidad, esa ley de los rendimientos acelerados que nos mencionan grandes científicos, grandes inventores e innovadores, debemos de ponerle mucha atención. Entonces, ¿cuál será nuestra invención final? ¿Hasta dónde podremos llegar? Si ahora hemos visto lo que hace una impresora 3D, lo que es capaz de hacer una convergencia tecnológica entre muchas disciplinas como la nanotecnología, la biotecnología, la robótica, la impresión 3D, la inteligencia artificial, el blockchain, en comunión con la realidad aumentada, una gran posibilidad para innovar, para implementar mejoras graduales, radicales, que cambien al mundo a uno mejor o que simplemente permita hallazgos en la investigación científica y tecnológica. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿En qué época estamos viviendo de ese proceso de destrucción creativa que decía el economista austriaco? Destructiva en el sentido de la innovación en la ideología o en el sistema político-económico que hoy nos rige. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Cuál será el fin último de nuestra invención? Ray Kurzweil lo ha denominado como el despertar del universo, la última época donde nosotros también seremos una especie interplanetaria, seremos una especie que con la ayuda del metaverso tendremos esa gran comunión de disrupción en el conocimiento científico y técnico, donde muchos cerebros a la vez será la capacidad computacional que nos rija en esos entonces. Preparémonos para esta época que estamos viviendo y preparémonos para todo lo que se viene. No acaba aquí. La tecnología exponencial, si revisamos el video de las 6 Ds de la tecnología, todo ese proceso protópico, todo ese proceso exponencial de estas tecnologías, nos va a dar luz para continuar aprendiendo y saber hacia dónde vamos a llegar. ¿Cuál será nuestra invención final o hasta dónde trabajaremos o nos apropiaremos en esa transferencia tecnológica a través del conocimiento que cada día se democratiza más?